Amigos de la República, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta transmisión especial. Hoy nos convoca aquí un tema que definitivamente es muy importante y el cual vamos a conversar con nuestro invitado, a quien inmediatamente le doy la bienvenida, Fernando Olivera, líder del Frente Esperanza, ex diputado y asimismo también ex ministro de Justicia. Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería Aquí, quería empezar hablando acerca, primero, de cuál es su balance respecto a cómo viene manejando el gobierno la pandemia del COVID-19, que lamentablemente ya nos lleva cerca de 3 meses de confinamiento aquí en nuestro país. ante todo, permítame expresar mi más sentido pésame con las más de 6.000 familias que han perdido un ser querido, víctima del coronavirus maldito y de la estrategia equivocada del gobierno para contenerlo y enfrentarlo. Sobre todo de esas pruebas rápidas y de los cientos de miles de falsos negativos que están causando tanta muerte y tanta enfermedad en el Perú. Quiero expresarles a todos aquellos que han muerto en su domicilio, haciendo cola en un hospital, en la calle, en el abandono, sin medicamentos, sin respiradores, sin oxígeno, sin ni siquiera toda la atención médica que deberían recibir. Y mi homenaje especial a las víctimas que han caído cumpliendo su deber, los más de 50 médicos, decenas de enfermeras, decenas de técnicos de salud, más de 150 policías, todos reclamando que se les dé equipos de protección sin ser escuchados. A ellos no se les da el homenaje que corresponde, pero a los médicos chinos se les condecora. La primera, Ahí quiero plantearle la pregunta, y es que hoy día el presidente Martín Vizcarra ha dicho a los medios de comunicación, luego de un silencio, podríamos decir prolongado, porque nos acostumbraba a salir a diario, a brindar conferencias de prensa, que él asume los pasivos y los activos del resto de gobiernos. Si bien es cierto, estamos en una etapa en donde no podemos buscar solamente a culpables, sino soluciones, debemos mirar, sí, a las autoridades pasadas que estuvieron a cargo de las gestiones en el gobierno y que debieron preocuparse por el sistema de salud. ¿Cómo podemos tomar estas declaraciones del presidente, asumiendo en este caso la responsabilidad okay. de lo que pasa y de lo que pasará? Porque de lo que ya pasó difícilmente se puede hablar. Martín Vizcarra tendrá que asumir la responsabilidad, definitivamente. Y habrán investigaciones y habrá que rendir cuentas, tanto de las decisiones políticas como de las decisiones de gasto económico y de lo que ha significado como resultado el altísimo número de muertos y el estar condenando al futuro de millones de peruanos también a una muerte lenta, porque perder millones de puestos de trabajo, que no prosperen los proyectos de emprendedores, de jóvenes, robarles el futuro, eso también es una responsabilidad. Sin duda que el sistema de salud en el Perú estaba colapsado antes de la pandemia del coronavirus. Así es. Pero que el señor Vizcarra no pretenda lavarse las manos culpando a terceros. El año pasado nomás, Martín Vizcarra prometía construir 80 hospitales y 1.000 colegios. No construyó nada, así como no ha ejecutado el presupuesto de la reconstrucción del norte más que al 30%. Y recién ayer ha despertado, cuando ha ido en Piura, un día de toque de queda para que la población no le reproche el abandono de Piura. Y hoy ya se dijo Nosotros, que el Reino Unido e Irlanda del Norte se van a encargar de la reconstrucción, que han sido sí, designados por el gobierno bueno, para encargarse de estas así, cuestiones, ¿no? claro, como que en el Perú no hay peruanos suficientemente capaces para poder ejecutar las obras y para poder sacar adelante los proyectos. Ojalá se hagan y que no sean otras promesas más incumplidas. Pero quiero decir que la responsabilidad va más allá de los gobiernos pasados, porque aquí el 26 de enero ya el colegio médico, ya estaban las notificaciones de la Organización Mundial de la Salud, se descubre que ya el coronavirus estaba en Perú, 3 ciudadanos chinos
escondidos clandestinamente en un hotel de San Isidro, y una traductora que venían nada menos que de Wuhan, se ocultó. Y el colegio médico demandó en esa oportunidad que se le compre los equipos de protección para atender a los enfermos del coronavirus, a médicos, enfermeras, técnicos. Nada, nada de nada. Por eso han caído más de 150 médicos muertos, más de decenas de enfermeras y decenas de técnicos. Lo mismo con los policías. Eso es ineficiencia, incompetencia, y no escuchar el clamor y ni siquiera cumplir las recomendaciones de la OMS. Las pruebas moleculares, que eran las que venían siendo ya señaladas en las directrices correspondientes desde el enero de este año, desde el 10 de enero del 2020, pues podían haberse adquirido ya en número suficiente. Pero aquí, por el contrario, para querer ocultar esa ineficiencia, se llegó hasta culpar a Trump, diciendo que se había comprado todas las pruebas moleculares del mundo. ¿Cree usted que el gobierno en ese caso pecó un poco de ingenuidad al de repente pensar, como muchos peruanos pensamos en algún momento, en que el COVID-19, el coronavirus, no llegaría al Perú? Porque fue una idea que muchos tuvimos en un inicio cuando pensamos que el coronavirus iba a quedar solamente en China. Mira, yo comprendo que el ciudadano de a pie no esté atento a todo lo que está pasando en el mundo, pero un presidente de la República, y por supuesto, su ministro de Salud y el presidente del Consejo de Ministros tienen que hacer un seguimiento ante las alertas que viene dando la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que están justamente informados. Pero bastaba ver las noticias internacionales para observar que en China estaba Wuhan totalmente tomado y se había extendido el coronavirus en todo China, gran territorio. Pero ya estaba extendido también en España, en Italia, en Francia, en Corea del Sur. Se extendía, pero a un ritmo multiplicado. Ya habían las advertencias que se cierren las fronteras internacionales, pero aquí no. Desde la alerta internacional, declarando la emergencia internacional que dio la OMS el 30 de enero hasta el 16 de marzo, más de 45 días sin que se hiciera nada, se importó el coronavirus, y cuando se declara la alerta ya estaba en 8 regiones y tenía más de 80 infectados en el Perú. Y como digo, no se compraron las pruebas moleculares, a pesar que ya estaban en el mercado. Lo que sí se hizo, eso sí, porque aquí, perdón, por eso, a eso iba. Y es justo el tema que nos ha convocado hoy y que quiero justamente plantearle, porque es importante, sí, que se conozcan las cifras, es importante que se conozca qué se hace con el dinero del Tesoro Público que le corresponde a todos los peruanos. Si es que se han comprado hasta el momento, según el reporte de Perú Compras, 5.233.346 pruebas rápidas para hacer un tamizaje de toda la población. Primero quiero su observación en cuanto a qué le parece esta opción que tomó el gobierno y que todavía se va a seguir utilizando, ya que recién se ha dicho que las pruebas moleculares van a ser las que se van a utilizar en mayor cantidad y las pruebas rápidas van a pasar a ser complementarias, lo que se había dicho ya hace algunos meses, pero que recién se va a plasmar. Esto es sumamente grave, porque la estrategia de contención y expansión contra el coronavirus está condicionada y determinada por la corrupción. Así lo afirmo categóricamente. Y están muriendo diariamente más de 200 personas, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, de costa, sierra y selva, y superan por miles los muertos por coronavirus en el Perú. ¿Por qué? No solo por la irresponsabilidad o un error del gobierno, sino porque está condicionada esa estrategia a la corrupción. Fíjese usted, yo tengo acá todas las directrices de la OMS, todas, como digo, desde el 10 de enero. En todas las directrices, en todas, 10 de enero, 14 de enero, 20 de enero, 6 de febrero, 16 de febrero, 22 de marzo, 30 de marzo, 8 de abril, en todas, la única prueba válida es la prueba molecular. Y por una sencilla razón, que aquí lo tengo, les voy a leer textualmente lo que se repite continuadamente. Investigar un brote en curso y aplicar estudios de
Valencia, o sea, los estudios serológicos, no están recomendadas para su uso el día de hoy. Continúa. Los estudios han demostrado que durante los primeros 7 días, menos de un 40% de pacientes presentan anticuerpos detectables. Es decir, el 60% de los pacientes no podrá ser detectado el coronavirus, porque solo el 40% registra anticuerpos detectables. Así, estos ensayos no deben ser usados para descartar un caso durante los primeros días de enfermedad. No se recomienda el uso de pruebas rápidas por su baja sensibilidad. No se considera una prueba apropiada para la confirmación o el diagnóstico de los casos de COVID-19. Esta es la OMS. La OMS, la OPS, los expertos, los chinos van más allá. Dicen que hasta el 10º día no llegan a detectar anticuerpos. Esos a los que ha condecorado Martín Vizcarra. Que ni usted ni yo, siendo infectólogos, solamente guiándonos por las directivas que da la OMS, la OPS, los expertos a nivel internacional, médicos, infectólogos y de salud pública, se pudo haber tomado en marzo, cuando llegó la pandemia, otro tipo de medidas. Así es. Pero no solo eso, mire usted. Yo tengo acá todo esto, ojalá se pueda ver, todo esto. La legislación del Perú. Y esta es legislación del Perú no de hace décadas. Es legislación del Perú durante el gobierno del señor Martín Vizcarra, en la época del coronavirus. Y aquí le voy a decir algo, ¿no? Y están aquí las pruebas. No solamente la ministra Inostroza en todo momento estuvo declarando sobre las pruebas moleculares. Aquí tengo todas las declaraciones, ¿no? A través del Instituto Nacional de Salud está preparado para implementar diagnóstico molecular del coronavirus 23 de enero. Perú cuenta con insumos de detección y bioseguridad para contrastar el nuevo coronavirus moleculares el 26 de febrero, moleculares el 1 de marzo, moleculares el 6 de marzo. Todas las declaraciones de la vocera del gobierno y ministra de Salud, Elizabeth Inostroza. Pero no solo fueron declaraciones, señor Rosales. Aquí tengo, ojalá se vea, las resoluciones ministeriales y los decretos de urgencia y decretos supremos de este gobierno, del señor Vizcarra. Resolución ministerial 039 del 31 de enero del 2020, firmada por la ministra Inostroza, señala en el plan nacional que se aprueba acá, se aprueba el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al coronavirus, en el punto, en la página 9 del Plan Nacional, se señala que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han desarrollado la prueba de reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en tiempo real, RT-PCR. Y este es el producto que se aplica en este plan nacional aprobado por resolución 039 del 31 de enero. No solo eso, el mismo 31 de enero emite otra resolución ministerial, el MINSA, la 040-2020, mediante la cual aprueba el protocolo para la atención de los enfermos del coronavirus. Y en su punto 224, que aquí lo tengo también, se refiere a las pruebas moleculares. Aquí está. Ahí está. Recolección de muestras para diagnósticos de laboratorio. Y refiere el método del hisopo, del tracto respiratorio superior, etcétera, etcétera, etcétera. Y también menciona las pruebas moleculares. No menciona ninguna prueba rápida. Eso continúa. Pese a ello, se compra las pruebas rápidas. Por eso. Es lo que justamente quiero comentarle. Mire, el 7 de marzo, Carlos, la resolución 084-2020 del 7 de marzo. ¿Qué hace el 7 de marzo? Aprueba un documento técnico de atención y manejo clínico de casos de COVID-19. Y aquí nuevamente menciona las pruebas moleculares. Están. Aquí está.
diagnóstico laboratorial. Se realiza a través de la identificación del virus SARS-CoV por técnica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, RT-PCR, la prueba molecular. Claro, y El eso es 7 antes de marzo. que se confirme el primer caso aquí en el Perú. El 11 de marzo sale el decreto de urgencia 025-2020, firmado por Vizcarra, por el primer ministro, por la ministra Inostroza. Y aquí, en la parte de los fundamentos, nada menos que se refieren a la 039 y a la 040, que acabo de leer, que se remite a pruebas moleculares. Aquí cuando dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de salud, el sistema de emergencia, simplemente elevan a rango de ley esas resoluciones ministeriales y las pruebas moleculares. El decreto supremo 008-2020 del 11 de marzo, igualmente, aquí se remite a pruebas moleculares. Y finalmente, el 14 de marzo, el decreto supremo 010-2020, que aprueba el plan de pruebas moleculares en el anexo 2, donde se detalla hasta los bienes que se van a comprar, aquí salen los reactivos para las pruebas moleculares. Y ahí Es en todo decir, momento se hablaba de pruebas moleculares, no se hablaba de pruebas rápidas. no existían porque no podían existir, porque no tiene ningún sustento científico. Eso Lo que sí hasta el tiene 21 de marzo. Hasta el 21 de marzo hasta, la primera compra. este es el decreto. El 044, posteriormente ya vienen otros decretos, ¿no? ¿Qué pasa? Se declara en emergencia el 15 de marzo y el 19 de marzo sacan un decreto de urgencia nuevamente, mediante el cual dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de pruebas de diagnóstico para la prevención y control. Aquí empieza el fraude. Aquí empieza el fraude. Aquí se transfiere 100 millones de soles para compras de pruebas de diagnóstico, no se dice que son rápidas, se le hace la transferencia directa a Perú Compras, no pasa por el Ministerio de Salud, se establece que debe ser el Instituto Nacional de Salud el que haga el requerimiento, y ahí empieza el mambo. Aunque en verdad, en las investigaciones, se me ha informado, y existiría inclusive un informe periodístico ya, en el que se registra una reunión el 14 de marzo, en el MEF, donde se juntan, una reunión en donde se juntan empresas proveedoras de pruebas rápidas, ¿no? Justamente las que fueron adjudicatarias. 14 de marzo. 14 de Es marzo. decir, ya estaban haciendo la repartija, ¿no? A manera del Club de la Construcción, igualito, el Club de las Pruebas Rápidas. Y entonces, sale este decreto supremo el 19 de marzo, se publica en una edición extraordinaria por la tarde-noche del 19 de marzo, y el 20 de marzo empieza el mambo. Empieza en la conferencia de prensa, Martín Vizcarra anuncia que van a comprar 1.400.000 pruebas rápidas contra la legislación vigente de su propio gobierno, de su propia firma, contra lo que la ministra de Salud, Inostroza, y el Instituto Nacional de Salud habían establecido, contra la OMS, contra la OPS, sin ningún sustento científico y sin ningún sustento legal. Martín Vizcarra anuncia 1.400.000 pruebas rápidas que se compran. El decreto de urgencia lo había firmado la ministra Inostroza, pero hoy no hablaba. Estaba en el supuesto de que se iba a seguir la legislación vigente. Pero el 20 de marzo suceden varias cosas, sucede todo, casi diría yo. Primero, la ministra de Salud, Inostroza, la renuncian, la mandan a su casa. De pronto. Asume. Y ese mismo 20 de marzo nombran al ministro Zamora. Parece que no era útil para ejecutar ya esa concertación que yo llamaría hasta dolosa, porque ¿no? incluso yo para la compra de las pruebas rápidas. De Víctor Zamora que
hablaba acerca de las pruebas rápidas e incluso se animó a dar un precio en el mercado internacional, que el precio era un aproximado de 16 soles, que fue lo que dijo en esa declaración en la conferencia de prensa que usted menciona del presidente Martín Vizcarra. Muy grave, ¿eh? Le voy a decir, porque esa conferencia es el 19, ¿eh? Y recién el 20, el día 20, al día siguiente, o sea, cuando entra en vigencia el decreto, el Instituto Nacional de Salud hace este requerimiento. 7 páginas. ¿Ah? Esto no se hace en 10 minutos. ¿Ah? O sea, y poner los antecedentes, las características y condiciones, los alcances y descripción de los bienes a contratar, los requisitos del proveedor, dónde se va a recibir y conformar las penalidades, en fin, todo esto. Tiene 3 visaciones, ¿eh? O sea, va por 3 instancias del Instituto Nacional de Salud el requerimiento. Esto toma un tiempo, el 20 de marzo. El 20 de marzo, el Instituto Nacional de Salud se lo manda a Perú Compras, ¿correcto? Y Perú Compras, con una celeridad realmente admirable, invita a 28 proveedores. 28 proveedores. De los cuales solamente algunos presentaron sus cotizaciones. De los cuales 7 presentaron propuestas, porque era en horas, ¿no? Tenía que inmediatamente entregar la propuesta, prácticamente tener la lista. Solamente los que estaban concertados o los que eran relleno para esta competencia simulada la tenían lista, porque los laboratorios serios no trabajan así. Tampoco las instituciones serias pueden evaluar una propuesta en cuanto a calidad y precio de la noche a la mañana, en pocas horas, casi diría yo en minutos. Y con un agravante, entre todos los convocados, los 28, hay de todo, hay un montón de empresas que no tienen nada que ver con el tema. Yo me hago el trabajo de revisar una por una. Entre las que finalmente presentaron propuesta, aparte de las seleccionadas, ¿no? O las que ya se las habían dado con anticipación, Farmacy Perú, ¿a qué se dedicaba? A importar glucerna, que es un alimento, una especie de leche, calcio, vitaminas. Nada que ver. Promociones, inversiones Arcosac, tienda de bricolaje. ¿Qué le parece? Pero Equipo científico SAC. estas empresas pueden de ¿Ah? repente argumentar que ellos solamente han sido intermediarios porque los fabricantes verdaderos vienen de China. De repente podrían Bueno, sustentarlo de esa manera. Bueno, vamos a ver, eso es pensar demasiado bien, ¿no? Pero en realidad una compra de esta magnitud se hace directamente a los laboratorios, a los fabricantes. Para empezar, no se usan intermediarios. ¿Eh? Ahí está, el billete viene, la coima viene a través de los intermediarios. ¿Eh? Pero por lo menos, siquiera simulen bien, pues, no inviten y presenten propuestas de glucerna, calcio, vitaminas, una tienda de bricolaje. O sea, igualito que las compras en el ejército. Venta de neumáticos para proveer raciones, empresas que no tienen nada que ver. Y no es que se hayan reinventado de un día para otro, no. Porque Equipos las científicos. órdenes de compra a las Sí, empresas, y es lo que quería hablar a continuación, y es sí, por pero el costo, que en realidad no ha quedado del todo claro, porque en las órdenes de compra, en la primera compra hablamos de las primeras 700.000 sí, pruebas rápidas que se compraron, hay una variación en el precio unitario de la entrega de un lote a otro lote, pero que pertenecen a la misma compra. Y es cuestión, decirlo así, de céntimos, pero si uno lo ve en la cantidad de pruebas que se compraron, es una gran cantidad de dinero. por supuesto. Fíjese usted, en este primer lote de compras del 1.400.000, es muy curioso. Se elige estas 2 empresas, que como he dicho, ya sus credenciales son dudosas, ¿no? Pero que tienen muy buenos contactos con el gobierno, ¿no? Fíjense que hasta se reúnen en Economía y Finanzas antes de que convoquen, antes que salga el decreto de urgencia. ¿Eh? Y es, Conectadazos, ¿quién será el padrino? ¿No? ¿Ah? Multimedical Supplies, que se dedicaba a traer agujas, catéteres, filtros, instrumentos de medicina.
que había exportado por $60.000 el último año 2019 e importado por 2,5 millones, y la otra, Nipromedical Corporation. ¿Cuál es su gran antecedente? Traer equipos de laboratorio, pruebas de embarazo, claro, las complejas pruebas de embarazo, jeringas y bolsas y kits de plasmas. Esos son los elegidos. Dicho sea de paso, traían de China, inclusive traían estas vacunas, estas pruebas rápidas, sin la autorización de la Autoridad de Medicina de Productos Farmacéuticos de China. Estaba decretada su prohibición de exportación para el 30 de marzo. De allí el apuro, ¿no?, para colocar lo que ya no iba a servir. Y además, esas mismas pruebas habían sido compradas en un momento dado por España y habían sido devueltas, porque su calidad era totalmente cuestionable, más allá de que dan 60% de falsos negativos toda prueba rápida. ¿Y cómo se compra? Se compra en el mismo día, pagando precios diferentes a las mismas empresas. Efectivamente, se pone la orden de compra el 21 de marzo y las primeras 300.000 se la compran a Multimedical Supplies a 16.14. Después, a la misma Multimedical Supplies le compran otras 400.000, pero a 16.99. Es decir, ya ahí tiene un 5% de diferencia. Sí, porque si uno lo suma en números, que si tú multiplicas, 14 a 16.99, 339.983 soles. Exactamente, y 5%, esas cositas, el 10%, el 5%, el 3%, depende del volumen, ¿no? Las coimas, pues. Varias instituciones del Estado. Nipromedical Corporation, le compran las primeras 330.000 a 16.56, es decir, un 3% más, ya que la primera compra a 16.14. Y posteriormente le compran 371.000 a 16.99, otra vez con el 5%. Y eso hace la diferencia. Increíble. 156.975 soles. El mismo día, a las mismas empresas les pagan precios diferentes. Esto es muy, muy raro, muy sospechoso. Y aquí quiero decir algo. Yo ya tengo inclusive algunos elementos para decir que el 19 de marzo, el 20 de marzo, hay una empresa que se dirigió al Ministerio de Salud y luego al Instituto Nacional de Salud, a Perú Compras, en la cual ofrecía la prueba rápida a 10 soles 61. 10 soles 61. Es decir, si nos referimos a ese precio, que Perú Compras ha contestado en un correo diciendo que efectivamente había una oferta, pero que la oferta llegó muy tarde. Es decir, dieron tan corto plazo que luego, cuando llegó, ya no fue considerada la oferta de 10.61. Si se refiere a los 10.61, en la primera compra ya había una sobrevaluación de 60%. En la segunda, 56%, y en la tercera llega a 60% también. Es decir, y entre las compras que hacen el mismo día, ya hemos dicho 5%, 3%, 5%, 3%. Esto está probado absolutamente. Eso lo podemos ver en la página de transparencias de Perú Compras, en la sección de COVID-19, donde están publicadas las órdenes de compra, y que uno tiene que entrar a fijarse recién para uno conocer si es que hay o no variación en los precios, cuando la transparencia que ellos publican nos debería decir al menos que debemos confiar en las instituciones. Pero antes que se nos acabe, efectivamente, yo quería llegar... Pero perdóneme, para completar el negociado de las pruebas rápidas, le voy a decir, hay otro requerimiento que se hace por 332.000 pruebas rápidas. Así es, eso es el 3 de mayo, ahí es donde quería llegar justamente. El 3 de mayo. 3 de mayo. Pero allí ya pagan 29.90 a otra empresa, Diagnóstica Peruana. Un incremento de 181%. Es el triple prácticamente del precio inicial. Y si consideramos
85% de más del primer precio pagado. De los 16.14 está a 29.90, o sea, casi el doble. Y si la comparamos con la oferta que fue dejada de lado, es casi el triple. La empresa diagnóstica peruana SAC, 9.926.800 soles. Y digamos Y también después, de esta manera que ahí sí el gobierno en ningún momento, el ministro de Salud, salió a decir públicamente, tal cual como anunció el costo de las pruebas rápidas, en un principio que era 16, a cuánto están costando actualmente, que muchos peruanos de repente no lo saben, y es 29 soles con 90 por la última compra que se realizó el 3 de mayo, una de las últimas. No, la última fue Había una última por 72 millones de soles a 20.7, es decir, a casi 30% más de la primera compra, 72 millones de soles. O sea, ahí hay, para empezar, un sobreprecio de 20 millones de soles. A Deltalab, Perú, EIRL. Pero le digo una cosa más, señor Rosales. No solamente la OMS, los expertos, los científicos, la Contraloría dio un informe el 27 de marzo. Aquí está, el 27 de marzo. Y aquí es contundente. Dice que inclusive corre peligro el dinero público que está siendo mal usado. Los hechos narrados vulneran la siguiente normativa: Ley General de Salud, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias para los sistemas de prevención. En sí, pone en riesgo una respuesta sanitaria eficiente y eficaz frente al grave peligro de la propagación de coronavirus, COVID-19, como una prestación de un servicio de salud de calidad, seguridad y oportunidad. Asimismo, la situación expuesta generaría riesgo al correcto uso de los fondos públicos. Aquí está. Y esto iba a control interno. Además, aquí de está. la investigación merece también una explicación por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Salud, porque si bien es cierto en estos tiempos de pandemia donde no debemos simplemente fijarnos en el dinero, debemos también fijarnos qué es lo que se está haciendo con el dinero público, con el dinero del Estado, que es el dinero claro de los ciudadanos, que de repente se puede reasignar y se puede utilizar para mejores recursos, los hospitales, los colegios que hoy en día están con las clases virtuales y que se pueden aprovechar de repente, ¿no? Acomodar, ayudar en algo. Tenemos que hacer un agresivo plan de inversión pública, pero quiero decirle, sale el informe de la Contraloría y el Ministerio de Salud saca la resolución 139-2020, 29 de marzo. ¿Qué hace en esta resolución ministerial? Para que vea que las primeras compras han sido hechas al margen de la ley también. Deroga, aquí está, deroga la resolución ministerial 084-2020 y mete en el nuevo documento, a todo le mete la prueba rápida, sin ningún tipo de sustento. Aquí está, 29 de marzo. Y luego hace lo mismo con la resolución 193-2020 del 13 de abril para continuar con el carnaval de compras. Deroga, aquí está la resolución ministerial 139-2020 para seguir metiendo solo pruebas rápidas y dejando pruebas moleculares solo al personal médico, que tampoco se lo aplican. Se da cuenta que aquí hay premeditación, dolo y alevosía, reuniones previas al decreto de urgencia, selección de proveedores simuladas, todo en un mismo día, 20 de marzo, sobre evaluaciones comprobadas. Realmente esto, la Fiscalía debe actuar. La Fiscalía Anticorrupción, el Procurador Anticorrupción, de Prevención del Delito. La Contraloría General tiene que terminar su informe, porque además, hablando sobre pruebas, están las pruebas moleculares también. Mire, las pruebas moleculares, primero que no se compran, primero hacen un primer requerimiento, y aquí está además una prueba del dolo del ministro Zamora, ¿no? Primero hacen un requerimiento de 100.000 unidades de pruebas moleculares, el 24 de marzo. Y solamente compran 4.124 a 82.60 productos Roche. Posteriormente, sin cubrir las 100.000 pruebas moleculares, compran el 2-3 de abril 116.247 pruebas moleculares, de las cuales compran 6.000 a laboratorios Roche y
109.335 a CIMET, a un intermediario ecuatoriano. ¿A cuánto le compran a CIMET? A 181.72, es decir, con un sobreprecio de 117%, señores, el 3 de abril. Esto es escandaloso. Antes estaba fijado el precio a 82.60 antes y después, porque en posteriores compras Roche ha seguido proveyendo a 82.60. Había una oferta de la empresa Osinarc de Corea del Sur por 500.000 pruebas que fueron dejadas de lado a $35, poco más de $100. Hay otra prueba de Singapur a $12, a la cuarta parte de lo que se ha comprado aquí en el Perú. Y aquí lo grave es que le digo una cosa, el 24 de marzo, ante la protesta del doctor Ernesto Bustamante, expresidente del Instituto Nacional de Salud, que señala el fraude que son las pruebas rápidas, contesta el ministro de Salud en una conferencia de prensa y allí anuncia como una de las razones por las cuales no se pueden comprar el alto costo, 200 soles, dice. Pero en ese momento el único precio de referencia que tenía el Ministerio de Salud, Perú Compras, era 82.60. Recién el 2 de abril es que supuestamente llega la cotización a 200 soles de los intermediarios ecuatorianos, pero ya el ministro Zamora ya sabía que costaban 200 soles. ¿Ah? A confesión de parte, relevo de prueba. Zamora tiene que ponerse a disposición de la justicia. Es algo que los organismos pertinentes, la Fiscalía, la Contraloría, puedan investigarle. Fernando, no quería que se nos acabe el tiempo, nos estamos quedando un poco cortos ya, sin embargo, no quisiera dejar de mencionar acerca de lo que hoy dijo el gobierno respecto a que ya se están realizando todas las gestiones correspondientes para que las pruebas moleculares sean hoy en día una prioridad en el Perú y así se puede hacer un diagnóstico. ¿Esto se hace por qué crees tú? ¿Por una presión mediática por parte de algunos expertos que solicitan de que estas sean las pruebas más importantes para poder realizar el verdadero control del COVID-19 en el país, sabiendo que las cifras ya se han disparado totalmente? ¿O piensas que es una decisión del gobierno? Yo creo que Vizcarra está con miedo y que nos sigue creyendo tontos a los peruanos. Vamos a ver, ha comprado 5,5 millones de pruebas rápidas y no llega a 300.000 las pruebas moleculares, número uno. Número dos, él dijo que las pruebas rápidas eran complementarias. ¿A qué? A las pruebas moleculares. Y ahora es a la inversa. Lo que sucede es que la respuesta que nosotros hemos planteado como solución es que se practique masivamente pruebas moleculares a todos los peruanos que estamos en zonas críticas. Fíjate, en Wuhan había un rebrote hace pocas semanas. ¿Qué cosa ha hecho Wuhan? Ha practicado 11 millones de pruebas moleculares y detectó tempranamente 300 casos, los aisló y les dio el tratamiento, la atención primaria. Aquí hay que hacer lo mismo. En Lima y en las regiones del país que están en zona crítica, sí, que siga la cuarentena, pero no una cuarentena improvisada como la que ha decretado este gobierno. Tiene que ser con bono universal, con alimentos, con comedores populares, en donde deben entregar esos bonos todo el sistema financiero, no solamente 2 bancos, cajeros automáticos, agentes. Bono universal que, por cierto, no ha llegado lamentablemente a las personas que correspondería que llegue esta ayuda económica en tiempos donde es complicado realmente poder acceder a un trabajo debido a que la cuarentena nos ha mantenido durante bastante tiempo en casa. Parece que perdimos la comunicación con Fernando, esperamos poderlo tener nuevamente en comunicación con nosotros. Sin embargo, no dejar de mencionarles que siempre es importante cumplir con las disposiciones que escuchemos tanto del gobierno, que si bien es cierto tiene todavía muchas respuestas que dar, con las autoridades de salud, que nos dan unas recomendaciones que definitivamente tarde o temprano debemos cumplir
para poder preservar nuestra salud. Es importante cuidarse, es importante cuidar nuestra familia, pero también es importante que las autoridades tengan la transparencia correspondiente. Yo le agradezco a Fernando Olivera por haber compartido esta entrevista hoy con nosotros, donde nos hemos brindado muchos datos respecto a las pruebas que viene haciendo el gobierno, las pruebas que viene comprando el Perú al extranjero para poder hacer el descarte o en este caso diagnosticar tempranamente el COVID-19 en muchas personas. Conmigo será hasta otra oportunidad donde tendremos más información. No se despegue de las redes de la República, donde tenemos todavía muchas más noticias por brindar. Hasta entonces.